¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Pasa un año a la docencia en el Instituto Jacaranda y el 13 de septiembre de 1994 le dan la mejor noticia que le podían dar por el amor a Málaga, que es ser delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en esta provincia. Bueno, ahí demostró usted que tenía un temple de muleta impresionante. Es decir, ha tenido grandes faenas, permítame el símil taurino, grandes faenas cortando orejas y rabos, porque los logros saltan a la vista. Pero no quiero ser yo quien le diga todas estas cosas. Quiero que me comente usted cómo fue su trayectoria en esos 10 años. Bueno, en primer lugar, no soy nada supersticioso porque me nombraron un 13 y martes, ¿no? El 13 de septiembre, que era martes. Pero yo creo que esta provincia tiene por derecho propio un espacio muy importante en Andalucía, ¿no? Cuando a veces me pregunto, aparte de mi militancia del partido, ¿qué efecto ha tenido en mi vida la acción política y qué es lo que más me impresiona? A mí lo que más me impresiona de la acción política es el 28 de febrero. Es decir, un pueblo andaluz no admite, ¿no?, la consigna del gobierno de la UCD diciendo: andaluz, no vayas a votar este nuestro referéndum. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso ha sido que hemos fortalecido nuestra autoestima, hemos creído en nosotros mismos. Este es un tiempo de crisis económica mundial, pero hasta que surgió la crisis económica mundial crecimos más que nadie. Cuando nosotros hablamos de Andalucía, hablamos en este momento de la comunidad autónoma que tiene más kilómetros de alta velocidad de España. Cuando nosotros hablamos de Andalucía, en este momento decimos que es la que tiene mejor desarrolladas las autovías de España, la que ha investigado más en células madres y pionera de España. Cuando nosotros hablamos de Andalucía, decimos que somos líderes en el turismo. Podría seguir enumerando este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, esa concepción autonómica, esa capacidad de creer en nosotros mismos, de ponernos a la cabeza, supuso un cambio estructural y sustancial del estado de las autonomías en España. En España había dos graves problemas en la época de la transición. Uno, las no libertades, y otro, un estado centralista. Y evidentemente, cuando tú aproximas la decisión a los problemas, hay más fácil solución, ¿no? Cuando estamos hablando ahora del tema de los chiringuitos, no es que yo quiera cambiar la ley, es que es evidentemente desde Andalucía y desde Málaga entiendo mejor la proximidad de un chiringuito que lo puede entender una persona a miles de kilómetros que a lo mejor no ha convivido como nosotros con el tema. Por lo tanto, esa aproximación de Andalucía es extremadamente importante. Y el presidente Chávez me dio la oportunidad de hacerlo en mi provincia. Lo primero que hice era también una época de crisis, un documento que se llamaba Jugamos con Ventaja. Y trataba como ahora de poner en valor las extraordinarias ventajas que esta provincia tiene. Esta provincia decía que el documento, de hace muchos años, que en esta provincia podía uno venir a divertirse, que era el ocio, por lo tanto era una provincia para disfrutar, era una provincia para invertir, y aquellos que tuvieran recursos económicos podían invertir porque es una provincia que es líder de toda Andalucía, de lo que significa el movimiento económico, ¿no? Pero sobre todo era una provincia para vivir. Bueno, ese primer documento, que era un estado de ánimo, que trataba de romper un estado de ánimo, que ahora también quizás haría falta, es mi primera decisión. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces no solo son las transformaciones materiales, sino necesitamos cambiar, tenemos que generar esperanza, ¿no? Por lo tanto, mi primera decisión va encaminada a esa dirección. Miremos nosotros mismos, contemplemos lo que tenemos y miremos si no somos capaces de dar un paso importante en esa creencia, ¿no? En esa etapa preciosa de mi vida, pues, viene a Málaga, Picasso vuelve a Málaga, y desde la modestia de mi intervención, pues nos encontramos con un palacio renacentista al que hay que ampliar. Y bueno, pues a mí se me encargó una cosa que no es muy importante, entre otras, fue comprar las casas que han hecho que ese Museo Picasso hoy sea una referencia. Y estuvimos para todo, pero era muy importante que Picasso volviera a Málaga
la ciudad que le vio nacer. Lanzamos la idea de la ciudad de la justicia. Ahora mismo es la única que hay en toda Andalucía. Había 7 sedes judiciales y por lo tanto se han concentrado todos en una sede judicial. Pero hablábamos también de la posibilidad de la ampliación y del fortalecimiento del parque tecnológico. No es posible estar en Málaga sin la innovación como elemento fundamental. Pero asistí a la ampliación de la Universidad de Málaga. Era muy importante ver cómo cada año crecíamos en titulaciones y ya los malagueños y malagueñas no tenían que marcharse pues ni a otras provincias porque tenían una buena universidad, ¿no? En definitiva, es una época apasionante de mi vida y una época en la que también me comprometo mucho con el sector turístico y dibujamos, por decirlo de alguna manera, ese CIO, ese Centro de Industria del Ocio de Mijas, donde se consolidó la Cónsula, ¿no? O la Fonda, que han hecho que en este momento estemos hablando no de esperanzas como Dani García, sino hermosas realidades, pero hablamos de Dani y hablamos de José Carlos con el Café de París, o hablamos de Celia en el lago en Marbella, ¿no? Es decir, bueno, esa transformación, esa capacidad de decir, los malagueños tenemos que pasar del quejido a la esperanza. Creo que hubo mucha gente con la que pude trabajar y esa es una etapa preciosa de mi vida. Hay un tema que le admira a la gente que le conoce por eso y es su talante negociador. Tuvo también que entenderse con las distintas instituciones durante aquella época. Precisamente un periodo que no fue fácil porque tenía que tratar pues, con diputaciones, con alcaldes de todos los colores. Sin embargo, quienes le conocen, don Luciano, dicen que su talante negociador hizo que fuera fructífero para muchas cosas. Bueno, es verdad que fue una etapa difícil porque, por ejemplo, la alcaldesa de Málaga era Celia Villalobos, que era del Partido Popular, el presidente de la Diputación hubo un tiempo que fue Vázquez Alfarache, que era del Partido Popular, y el gobierno central estaba en manos del Partido Popular. Yo creo que independientemente de las personas que estén en las instituciones, que todas representamos y somos elegidos por los ciudadanos, por tanto, ahí no hay un adversario político, ahí hay un representante ciudadano. El elemento fundamental es cuál es el concepto. Y el concepto es que todos tenemos la obligación de formar parte de la solución de los problemas, no agrandar los problemas. Yo recuerdo y guardo una sensación muy buena de poder trabajar y lo hago también en este momento con personas que quieren formar parte de la solución de los problemas ciudadanos, que es para los que nos eligen. Y por lo tanto, puede haber diferencia en el modelo de sociedad, que la hay. Yo siempre estaré próximo a buscar soluciones para los más débiles, pondré el acento siempre en esa dirección. Si hay una época de crisis económica como ahora, estaré más próximo a las decisiones de Zapatero y de Griñán en el modo que la cobertura sea muy importante, porque no solo es que una persona pierda el empleo, es que si no le damos cobertura va a tener dificultades para poder vivir. Otros entienden que la recuperación económica viene de la mano de reformar el mercado laboral, es decir, buscar más líneas de despido libre. Yo ahí no estaré. Pero evidentemente, para poder transformar la sociedad sí tienes que llegar a acuerdos. Estamos trabajando en un Cualifica ahora mismo y lo hacemos con todos los alcaldes. Hemos puesto en marcha el plan turístico de Málaga, lo hago con el alcalde del PP. ¿Málaga ciudad necesitaba un plan turístico? Sí. ¿La Costa del Sol necesita una recualificación? Sí. Pues ahí creo que no debe quedar por parte de nadie la posibilidad de mejorarla, la posibilidad de ofertar esa nueva situación para un tiempo nuevo, donde, por ejemplo, en el sector turístico, en el que en este momento tengo la extraordinaria posibilidad de representar en nombre del gobierno, hay muchos más destinos que había hace unos años cuando yo era delegado del gobierno. Han aumentado los destinos y no tanto los turistas porque la situación económica no es la mejor. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.